Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, sí, acá estamos. Bien, me alegro. Ahí escuché que estabas pidiendo que no hicieran ruido. Sí, no le pedí para que baje porque justo estaba escuchando también. Claro, claro. Bueno, Facundo Fagioli, leí que sos avalado por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, ¿es así? Sí, sí. Mira, qué maravilla, porque sos una persona joven. Primero, querría saber, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, las constelaciones familiares es una mirada, una práctica que desarrolló Bert Hellinger, que es un alemán que tiene un 92 años a cumplir, o 91, no Ah, recuerdo bien. Eh, que bueno, él tuvo una vida muy particular y fue quien hace ya varias décadas desarrolló este trabajo que llegó a la Argentina a través de T. Wolfman, que bueno, es la creadora de la formación, porque antes la única manera de aprender esta técnica era yendo a los seminarios de Bert Hellinger, que viajaba y viaja por el mundo y no era muy fácil de hacer, y ah, ella fue quien tuvo la capacidad y bueno, la decisión de generar la formación y el espacio y los docentes donde yo me pude formar. ujú, Eh, Básicamente, las constelaciones eh, en realidad se tendría que llamar configuraciones familiares, es una mala traducción constelaciones, pero como se hicieron muy conocidas, después quedó ese nombre, que mm, también tiene relación. Pero lo que hacemos tanto en los talleres grupales como en las sesiones individuales es abordar distintos temas que pueden pertenecer a distintas esferas de la vida de la persona, como cuestiones anímicas o cuestiones relacionales con algún familiar, o cuestiones personales a nivel laboral, o también incluso a veces algunos síntomas, pero todos estos temas se enfocan desde una mirada sistémica, que esto lo que significa es que no nos enfocamos en el individuo en constelaciones para trabajar, sino cómo eso que le sucede al individuo tiene un contexto más amplio, donde ese conflicto tiene un sentido o está al servicio de otra cosa. En este contexto más amplio, el primero con el que trabajamos en constelaciones es el de la historia familiar, del sistema familiar o conciencia familiar. ujú. No sé si se entiende esto que voy Sí, diciendo. o sea, por lo que vos me expresas, Ujú. a ver, lo voy a armar como lo interpreto yo. Sí, Ustedes analizarían, digamos, o acompañarían para que la persona pueda sanarse en cierto modo o entrar en armonía al conflicto que en este momento está atravesando, que se le va a manifestar, por ejemplo, a través de una enfermedad. O sea que lógicamente un dolor, una enfermedad, alguna emoción que tenga es como consecuencia de su historia. ¿Es así? claro. Sí, y no solamente de la historia personal, sino de la historia de la familia. Ah, Por ejemplo, Hellinger, toda esta mirada, digamos, sistémica y sobre todo del impacto que tiene la conciencia familiar en nuestra conciencia personal, en nuestra vida personal, él lo descubrió haciendo una práctica que es la metodología de las constelaciones. No es que él se le ocurra esta teoría, sino que a través de una práctica se fue descubriendo estos movimientos de la conciencia familiar. Y la ujú, práctica consiste en lo siguiente: cuando alguien tiene un tema para trabajar, como por ejemplo un síntoma físico o un estado anímico determinado como depresión o una angustia, en un grupo, trabajando a nivel grupal, en el grupo se trabaja con representantes. ¿Qué significa esto? Se eligen personas, una vez que se define el tema, y se posicionan en el espacio. Por ejemplo, yo elijo a alguien para mí y elijo a alguien para mis síntomas, o elijo a ujú, alguien para la angustia o a alguien para mi mamá, para decir tengo que trabajar algo con mi mamá. ujú, Y esas personas, sin mucha más información que saber que yo quiero trabajar eso, van empezando a manifestar información a través de su cuerpo, de sensaciones físicas sobre todo, y también de emociones, y desde esta manera es que se va desentramando esta historia
o esta información de la condición familiar. Y una persona, por ejemplo, que va a trabajar su relación con su madre, que siempre fue muy conflictiva, y de repente la madre, la que representa a la madre en el trabajo, manifiesta cierto malestar. Entonces se agrega a la abuela. Y quien representa a la abuela se larga a llorar, por ejemplo. Entonces le preguntamos a la persona si pasó algo con la abuela. Y esa abuela perdió a su madre cuando era pequeña, por ejemplo. Entonces se agrega a la bisabuela. Cuando se agregan estas dos personas, algo empieza a cambiar en todos los representantes, sobre todo en la relación entre madre e hija, que era el tema original que venía a trabajar la persona. Y por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, se ve que el conflicto que la persona viene a trabajar, que es con su madre, en realidad no tiene su origen en la relación con su madre, sino que en un hecho anterior que, como fue muy traumático y la abuela en este caso no pudo procesar por ser pequeña, siguió afectando a los distintos miembros de la familia. Una de las maneras es perjudicando la relación entre madre e hija, intentando incluir este hecho excluido, ¿no? Y esto sucede con muchas cosas. Este es un ejemplo concreto, pero a veces sucede con síntomas. Los síntomas muchas veces a un nivel más profundo están reemplazando algo que por otra forma no pudimos conseguir o no pudimos tomar. Y por eso en ese sentido no miramos como algo negativo a los síntomas, ni buscamos que sean extirpados, sino tratamos de ver cuál es el mensaje que tienen. Claro, para claro. ver justamente qué es lo que hay que incluir. Una vez que ese proceso se hace, es muy diferente el abordaje que se puede hacer sobre el síntoma de esa persona. Claro. Porque se observa mucho en constelaciones la profunda inteligencia que hay, una inteligencia que por ahí es incomprensible desde una perspectiva individual, pero que va como una red que va tejiéndose a través de toda la historia familiar y que todo el tiempo va compensando todo aquello que de alguna manera no se ha podido resolver. Hellinger lo resume lo resumió como en un sistema al principio que llamó los órdenes del amor. Que él dice una frase que es muy fuerte, digamos, que tiene que ver, él dice que antes que el amor está el orden, que es una frase que por ahí suena bastante fuerte y más sobre todo lo dice un alemán, digo yo siempre en chiste. Pero a él lo que se refiere es que él ha observado en el trabajo que cuando hay mucho amor, pero hay mucho desorden, justamente es cuando hay más sufrimiento. Ajá. Pero cuando hay orden en las relaciones, el amor puede fluir y puede expandirse. Claro. En este caso que nombraba de la bisabuela y la abuela, esa dificultad que manifestaba madre e hija, inconscientemente es por un amor hacia esa bisabuela que estaba excluida. Claro. El tema es que era una forma desordenada de incluirla que perpetuaba el conflicto. Pero una vez que eso es integrado y se le reconoce ese lugar a la bisabuela como la madre de la abuela, es como que el amor puede fluir de otra manera, en este caso entre madre e hija, ¿no? Claro. Ahora, Facundo, por lo que me decís vos entonces, en ese encuentro grupal en los cuales ustedes trabajan, harían una dramatización, ¿es así? O sea, yo voy con un problema, lo manifiesto y voy a elegir a una persona que va a ser como mi abuela y le voy a decir algunas cosas y va a manifestarme algunas palabras, después agrego a mi bisabuela. ¿Así es como lo hacen en escena? Es muy buena la pregunta que haces, porque en realidad la forma en que se trabaja no sería una dramatización, o sea, sí es un posicionamiento, pero lo más interesante de este trabajo es que la información surge espontáneamente en las personas, sin que las personas sepan. A veces, de hecho, la persona que uno pone como representante ni siquiera sabe que está representando, y eso no limita a que la información aparezca. Claro, Y uno claro. cuando representa, por ejemplo, yo estoy representando a un padre que perdió a un hijo, y como representante, en ese momento de la representación, que esto es lo más, para mí, maravilloso de este trabajo, uno siente ese dolor. Así es. Lo siente en el cuerpo, por ejemplo, una persona se larga a llorar, digamos, ¿no? Y se manifiesta ese hecho
los distintos representantes. Y eso a la persona que está constelando le permite tomar contacto muchas veces o con un hecho de su propia vida de temprana edad que fue muy traumático y quedó bloqueado, como también un hecho de otro miembro de la familia que inconscientemente, aunque esa persona ni siquiera estaba viva cuando pasó, le afecta. Y lo más poderoso desde mi perspectiva es que sucede a un nivel emocional. Las emociones que aparecen son muy contundentes y son las emociones, nosotros le decimos primarias, las emociones que se sintieron en ese momento de esa situación. Y eso a veces, muchas veces se observa en constelaciones, quizá la persona a nivel mental incluso no entiende qué está pasando, porque a veces hasta surgen hechos que la persona no sabe que pasaron. Claro. Pero a un nivel se produce un movimiento que incluso muchas veces se traslada a otras personas de la familia sin que sepan que uno estuvo haciendo una constelación, porque eso también tiene que ver con la mirada sistémica. Así es. Al estar yo conectado con toda mi red familiar, cuando yo hago un movimiento interno respecto de esa red, todo el sistema se mueve, porque está todo unido, digamos. Ahora, Facundo, yo pienso, a ver, por lo que me decís vos que era algo muy importante, que tal vez vino una persona y ¿qué pasa? Por ejemplo, que había perdido ya a mi abuela y me enviaste o alguien se levantó por voluntad de ella a ser mi abuela. Yo creo, porque en este momento lo estoy pensando y por lo que me ha pasado en la vida, porque también paso por el proceso de sanación. Lo que pasa que una cosa es no ver y otra cosa es ver. Cuando vos ves a una persona, creo que el dolor que vos tenés, ya no te interesa la mirada de la persona, sino que la identificás con el dolor, con la pena, a esa persona con la persona que lo llevas en tu corazón, en tu alma. Claro. ¿Es así? Sí, además a veces pasan cosas contundentes como que la persona que está representando adopta una postura física de esa persona. Mira. Esas son las cosas por ahí más interesantes de las constelaciones y donde Hellinger dice, no sabemos todavía cómo pasa esto, de hecho hay gente que lo está investigando, me refiero a nivel científico inclusive, pero pasa. Y hay hechos, para dar un ejemplo, alguien representa a una persona y dice, me duele mucho el brazo, y por ejemplo esa persona perdió el brazo en un accidente. A veces suceden esas cosas. Sin tener información, los representantes manifiestan en su cuerpo o con emociones aspectos muy íntimos de la persona que está representando. Por eso las constelaciones son como muy transparentes. La persona que está constelando, muchas personas por ahí, yo hace varios años que hago constelaciones y que las conozco más aún, y uno como se va acostumbrando, pero yo me recuerdo mis primeras experiencias, a mí me quedaba mucho tiempo como muy sorprendido con esto de poder sentir emociones o sensaciones que uno no conoce. Y que recuerdo, yo en este momento tengo una bebé, soy padre, pero hace 7, 8 años atrás me tocó representar y hacer de padre. Y en el momento que yo representaba sentí un gran amor como padre que yo no conocía, obviamente, porque no era padre. Y cuando salí de la representación lo había olvidado, porque es algo que es muy particular, como que uno en el momento lo vive, pero después cuando sale de los roles, si lo quiere recordar, es como que no puede rememorarlo de la misma manera, porque tiene mucho que ver con estar representando, ¿no? Claro. Y esa forma de trabajo, para mí es, digamos, uno de los aspectos por los cuales ha hecho que las constelaciones hayan tenido tanta difusión, también obviamente los resultados que tienen las personas, porque es una técnica que permite volver a registrar cómo es tan concreto lo vinculado que estamos a todos los otros, sea nuestra historia familiar como a las otras personas, que somos realmente muy permeables y que muchas veces vivimos y sentimos cosas a lo largo de nuestra vida que ni siquiera son nuestras, y las sentimos con tanta cotidianidad que obviamente como pareciera que lo más personal es los sentimientos
sentimientos que tenemos, pero incluso muchas veces se ve en constelaciones que tenemos sentimientos adoptados de otras personas, ¿no? Claro. Por eso se producen a veces movimientos que las personas, o al menos a mí me ha pasado en lo personal cuando yo he hecho trabajo. No se escucha bien, ¿Me escuchas Facu. mejor? Sí, ahora sí. Perdón. Te decía que a veces eso sucede en situaciones que a la persona le genera como un impacto de un cambio radical con el cual después sigue haciendo un proceso, ya sea en un contexto terapéutico con otras herramientas. Pero bueno, ese es el enfoque que hacemos con constelaciones, y también es una herramienta que se utiliza en otros órdenes. Hoy en día se está utilizando a nivel de la educación, con docentes, se está usando también en hospitales, en Buenos Aires, incluso se está utilizando a nivel jurídico, con cuestiones, por ejemplo, en divorcios, en adopciones. Es una herramienta muy multifacética que comenzó como un trabajo a nivel más terapéutico familiar, pero hoy en día nosotros decimos que no es una terapia, justamente porque es una técnica que tiene consecuencias terapéuticas, obviamente, pero que se utiliza en un montón de esferas diferentes, y es más bien una filosofía, digamos, una filosofía sobre el ser humano y sobre la vida en general. Claro, claro. Te cuento, Facu, que yo acompaño, estoy en cuidados paliativos, acompaño a personas con enfermedades graves y terminales. Y sabés vos, mucho más que yo, ¿no? En el ámbito de constelaciones familiares, que las personas no parten hasta que no traten de acomodarse, de solucionarse determinados conflictos que hayan tenido. Pero también aprendí, con esto que decías vos, que el llamado de atención de una enfermedad y todo, no lo ven en lo negativo, sino en una llamada de atención a poder cerrar lo que estaba pendiente. Y te cuento que acompañé a una amiga, ¿no?, que seguro que me está escuchando, con la pérdida de la mamá, y había determinados puntos pendientes, ¿no? O la pérdida de mi papá también, eh, cosas que habían quedado sin decirle yo a papá, ¿no? Y una vez que vivencié todo esto, el ir a decirle lo que, porque eso es lo que está pendiente, es como que te carcome interiormente, y eso puede provocar una enfermedad. ¿Es así? Porque yo, bueno, pude ir a descubrirlo, pero si no, te lo provoca y a la enfermedad. Sí, nosotros lo que observamos desde este trabajo es que todo el tiempo intentamos incluir lo que se excluye. Ajá. Por ejemplo, muchas veces nos sucede que han pasado cosas muy duras con nuestros padres, y eso hace que una parte nuestra excluya a nuestros padres. Claro. A veces a un nivel extremo de persona, uno puede escuchar a muchas personas y dice yo no tengo padre o no tengo madre. Y eso es a un nivel más profundo, al nivel vital, como nosotros venimos de nuestra vida, que es algo que no solemos dimensionar, digamos, ¿no? Que nuestros padres nos dieron la vida, y es lo más grande, y eso en general no contactamos, no agradecemos eso. A ese nivel más instintivo, como sabemos que venimos desde ese lugar y tenemos un profundo amor al origen, porque tiene que ver con la vida, cuando excluimos, lo intentamos incluir de otra forma. Muchas veces lo incluimos repitiendo, aunque aquello que más nos molestaba, que eso nos pasa mucho a varios. También incluimos a través de un síntoma, repitiendo enfermedades, porque es como somos muy leales al origen, incluso aunque estemos muy enojados con él, y no lo registremos. Pero en un inicio, cuando éramos bebés, cuando éramos niños tempranamente, que es la edad más importante, donde uno toma las decisiones más importantes, digamos, tenemos es como estamos completamente entregados a la familia, al sistema. Claro. Y ese amor que tienen los niños, aunque después nosotros crezcamos y nos convertamos en adultos, sigue permaneciendo en nosotros. Y de hecho pueden nuestros padres haber partido y
nosotros internamente seguir queriendo cambiar su vida, Claro. siendo que ya terminó. Que hubiese sido que sea diferente, que no hayan sufrido tanto, o que no hayan sido de una u otra manera. Todas esas cosas limitan mucho a la hora, en nuestras situaciones actuales, en nuestra forma de relacionarnos, porque debido Así a es. cómo amamos y de la forma que amamos, en nuestro origen, eso obviamente condiciona la forma de amar que tenemos posterior. Y cuando hay algo sin resolver en ese origen, eso de alguna manera repercute en los vínculos posteriores y en nuestra propia salud. Así es. Así es. Además, bueno, ¿no? Por mi historia, por la historia de todas las personas a las que acompaño, algo muy importante que expresaste, que nuestros padres, ¿no? Y que los criticamos, que no estamos, por actitudes que hayan tenido, por nuestros hermanos, especialmente por nuestros padres, ¿no? Que o no nos han reconocido, ¿no? Y yo digo siempre ahora, ¿no? Que he aprendido, que estoy aprendiendo, empecé a verlo en el punto este. Andás a ver su historia y que Exactamente. fui analizándola bueno, pude entender, no entender todo, quedó mucho sin entender, pero quise ponerme en el lugar de mi papá y de mi mamá cuando yo había sido engendrada, esa citación, ese revuelo que tuvieron cuando yo vengo a este mundo sin querer buscarme, ojo que después mamá enloquecida y todo, pero en ese momento, porque yo por ejemplo, sabes Facu, yo nazco por force, y no Ujú. sabía por qué. En el último encuentro, que justamente fue por constelaciones que me habían, ahí descubrí, y te puedo garantizar que fue una de las últimas sanaciones que tuve. Porque, claro, mamá tenía 17 años, Claro, tuvo que abandonar una carrera. Y claro, papá, imagínate todo el lío que sintió mamá cuando quedó embarazada. Yo pienso, ¿no? claro, claro. Y pero, ¿y ahora qué vamos a hacer, nene? Y papá, ¿qué va a decir? El abuelo y todo. Todas esas emociones me las transmitió a mí. Entonces yo no quería salir de la panza porque yo pensaba, ¿cómo van a recibirme mi abuelo, mi tía, mi tío, ¿no? Y por eso tuve que nacer y el force. Y tuve que mirar hacia atrás, en cierto modo, ponerme en el lugar de mamá y papá, poder interpretarlo. Y se produce tal sanación, porque a partir de ahí uno empieza a amar a la persona de otra manera, a pesar de, ¿no? Sí, Eh, vos dijiste algo que es muy importante. Hablabas del reconocimiento, que muchas veces nos pasa esto de que nuestros padres no nos reconocen. Y Hellinger invierte esto y plantea él, nosotros reconocemos a nuestros padres, reconocemos la vida, reconocemos que estamos gracias a eso y a eso así como fue, así porque si es, hubiese sido de otra manera, quizás yo no estaría, tal cual. probablemente yo no estaría. Entonces es lo que plantea que muchas veces creamos mundos ideales más bellos, madres más amorosas, padres más comprensivos, pero esas imágenes internas, él dice, no tienen fuerza, porque no Mm, son las que nos dieron la vida, son una idea, claro, puede ser bonita, pero la fuerza de la vida viene de otro lugar, y esa fuerza es la que perdemos cuando no podemos tomar a nuestros padres así como son. Obviamente que duele y obviamente que hay un montón de cosas que son dificultosas hacer porque han pasado cosas, y ni hablar cuando hay casos de abuso o de mm, violencia extrema, tal cual. pero a lo que apuntamos en esta Mm, mirada es a poder contactar con ese primer, con esa fuerza que hay en la vida, que es un amor tan grande y es un amor que contiene al amor emocional porque que sentimos, así digamos, el es. amor en el enamoramiento, pero el amor de la vida que se ve en constelaciones es un amor que como más abarcativo, Mm, eh, como también yo he trabajado muchos casos en
personas que han sido abandonadas y que han tenido adopción y han sido adoptadas por otras familias, y poder ver el dolor de una madre que tiene que abandonar a un hijo porque es lo mejor que puede hacer en su contexto, porque es una manera de protegerlo de algo, de un contexto extremo de pobreza o de lo que fuere. Y eso, poder integrar eso, que obviamente no quita el dolor, pero poder, como vos decías, comprender en el contexto y lo que a esa persona le sucedía, y ni hablar si vamos más para atrás, con los abuelos, con mi bisabuelo que estuvo en la guerra, que quizás todos decían, sí, el bisabuelo era muy duro, y si yo me pongo en los zapatos de una persona que estuvo en la trinchera, ¿cómo no va a ser duro una persona que vivió eso? Tal cual. Demasiado, que sobrevivió y siguió, y que gracias a él vino mi abuelo, ¿no? Y esas cosas que por ahí, yo creo, vivimos en una cultura que está muy desconectada en general de muchas cosas, tal cual, pero sobre todo del origen, hace que no tengamos la fuerza suficiente, y que no tengamos respaldo, porque la fuerza que viene de la ancestralidad, que es una fuerza que todas las culturas de la humanidad la cultivan y la reconocen, es justamente porque es nuestra conexión con la naturaleza y con la divinidad, para quien cree tal cual, en algo más allá, e incluso para el que no crea, es nuestro origen concreto, material, venimos de la tierra. Así es. Y en constelaciones, más allá de lo que hablábamos antes, de los temas puntuales, las problemáticas que una persona la pueda llevar, son experiencias que permiten poder vivenciar eso y entender algo que para mí fue revelador, y creo que a muchas personas les pasa con las constelaciones o con técnicas que permiten ver eso, que uno cree que todo lo que nos hacen nuestros padres es personal con nosotros, obviamente porque nos lo hacen a nosotros. Pero cuando uno puede entender que mucho de lo que les pasa no tiene que ver con nosotros, sino con lo que ellos mismos han vivido y con sus cosas sin resolver, ya cambia por completo, porque yo ya me corro de ese lugar de ser víctima de ellos, sino de comprender que hay un montón de cosas que le sucedieron conmigo que ni siquiera tenía que ver conmigo, como vos describiste también en el contexto de tu nacimiento. Y poder correrse de esos lugares habilita movimientos muy fuertes, que incluso si uno tiene la suerte, en mi caso que mis padres están vivos, o la persona que tiene los padres vivos, que cuando uno se acerca desde otro lugar a los padres, desde un lugar más humilde, a pedir lo que necesita, y en vez de enfocarse en lo que falta y en lo que tiene que ser mejor, en general nuestros padres nos reciben con mucho amor, digamos. El tema es que es muy difícil acceder a esa vulnerabilidad que teníamos de niños, que los niños manifiestan sin ningún problema, necesitan y lo manifiestan. Nosotros vamos creciendo y es como que vamos desarrollando muchas corazas para no mostrar esas partes nuestras. Y las constelaciones te ponen en ese lugar, te hacen sentir o revivir cosas que por ahí uno tenía guardadas, que estuvo bien que la proteja, porque bueno, uno necesita sobrevivir y seguir, pero que en un momento necesita volver a recuperar para tener el corazón más abierto, ¿no? Y para que no nos limiten el ahora, ¿no? Bueno, Facundo, porque ya se me va el tiempo, pero el programa, a mí, les cuento que Facundo nos contó, ya se habrán enterado de la manera que trabaja, la mirada que le tiene a la sanación, ¿no? Y te digo, Facu, que me encanta el tema de constelaciones familiares, uno de los últimos, ¿no? Vas a dar un taller. Contanos cuándo y dónde. El taller es este domingo, un taller de más o menos de 4 horas, es en Rosario, el lugar se llama Espacio Ubuntu, que queda en Alvear al 616 exactamente, y es un taller de grupo de más o menos entre 10 y 15 personas, a veces un poquito más, a veces depende de cada encuentro, ¿no? Donde más o menos se hacen 7, 8, 9 constelaciones, donde van pasando todas estas cosas que estamos hablando. Perfecto. Yo te ofrezco la página de mi Facebook para que vos hagas el anuncio y el teléfono para poder comunicarse contigo, para que nos digas. Bueno, el teléfono es de Rosario, 0341 sería la característica, y es 1533 44
70. Perfecto. 1533 44 570. Vamos a hacer así, haz el anuncio de de este taller y detalla lo del teléfono de contacto, ¿te parece? Bueno, sí, claro. Perfecto. Facundo, millares de gracias, me encantó. Te digo, voy a destacar algo en vos y por eso no. Eh, que estás en esto, me transmitiste mucha energía, no lo llamaría energía, paz, paz interior. Es como que se fue calmando todo mi ser interior y considero que a los oyentes también le ha pasado igual. Por algo estás en este servicio, así que de corazón me ha servido mucho a mí también. Bueno, muchas gracias, y gracias por el espacio y también por las preguntas, porque también a veces las preguntas que nos hacen nos permiten profundizar en algunos temas, ¿no? Y tus preguntas, digamos, iban muy orientadas a por ahí tocar lo más profundo de las constelaciones, que a veces yo cuando hablo en distintos lugares me quedo más en la técnica y en distintas cosas que se puedan trabajar y por las preguntas que vos hiciste te puedo profundizar un poco más a lo más global, que en lo personal a mí es lo que más me interesa, digamos, ¿no? Así es. Ahora, Así que Facundo, gracias también por eso. esto que vos me expresás no es por nada, pero esto impulsa a alguien a seguir, vos sabés, porque varios son los que han expresado esto después, ¿no? Vos que lo dijiste en forma pública y hay otros que no. Esto también es como que me da a mí esa confianza en mí mismo, porque yo creo que, ¿sabés en qué va, Facu? La manera que vos que lo expresás, cuando vos te metés en el tema Claro, que te apasiona, yo pienso que pasa por esa parte. tal cual. Así que, Facundo, muchísimas gracias y te llevo en mi corazón. Bueno, Bendiciones. igualmente.